Radio, Luz y Fe presenta. Los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad del expositor e invitados, mas no de la Iglesia a la Luz del Mundo. Bienvenidos a su programa, El Fundamento de la Verdad, con Daniel Domínguez. Estamos comprometidos con la información para dar a conocer el Evangelio eterno que predica un verdadero apóstol de Jesucristo. La fe viva, hermanos, es un don de Dios que no se puede heredar. No nace por vivir en la misma casa. No se engendra por compartir los mismos alimentos. Por el contrario, debemos de cuidar que en nosotros y en nuestros hijos no exista una fe fingida. Esperamos que juntos analicemos la palabra de Dios. Ellos, me refiero a los que quieren detener esta obra de Dios, se dedican con toda su alma a detener esta obra de Dios. Pero yo aquí les muestro a estos corazones que también dedicarán con todo su corazón a defender la iglesia del Dios vivo, baluarte, apoyo de la verdad. Un programa más del grupo multirradio Luz y Fe. Suscríbete a nuestros canales, descarga nuestra app y activa las notificaciones. Comenzamos. Los saludo con la paz de Dios y la gracia del Señor sea en cada uno de sus corazones. Estamos transmitiendo para la radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. Bienvenidos a una transmisión más en este día. Vamos a platicar acerca de, ¿es bíblica la doctrina de la sucesión apostólica? Esta doctrina que se enseña en la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos amigos de la radio, que nos pueden poner sus comentarios aquí para analizar este interesante tema histórico? ¿Existe la sucesión apostólica? ¿Sabes tú qué es la sucesión apostólica que se enseña en la Iglesia Católica Apostólica Romana? Tengo aquí un documento para ir entrando en materia tomado del Catecismo del numeral 860 y quiero que tú veas como el mismo numeral 860 del Catecismo eh, es una terrible argumentación en contra
de la doctrina de la sucesión apostólica. Dice así este numeral para empezar a dialogar con todos ustedes, mis queridos hermanos de la radio. En el encargo dado a los apóstoles, dice el numeral 860, hay un aspecto intransmisible. Miren esta parte que se coloca aquí en el catecismo, esta palabra de aspecto intransmisible. Eso es interesante. O sea que esto no se puede transmitir. ¿Y qué es lo que, pues, en cierto sentido es intransmisible? Que es decir, los sucesores de los verdaderos apóstoles no tienen. Esta es una terrible losa que pesa mucho en contra de la doctrina de la sucesión apostólica, pues este aspecto de intransferible no disfrutan ninguno de los sucesores de los apóstoles, comenzando supuestamente por el mentado Lino, a los cuales los verdaderos historiadores dudan de la existencia, y no solamente de Lino, sino de los próximos 50 sucesores de Pedro. Hay muy poca información de esos personajes, hay muchos que no es confiable platicar de ellos porque se niega la existencia de ellos hasta que finalmente llega el famoso año 450, cuando se establece ya el papado. Pero fíjate bien, este encargo dado a los apóstoles, hay un aspecto intransmisible, es decir, ese no se puede transferir o transmitir a los sucesores. Y es lo siguiente: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor Jesús. Terrible losa, terrible argumento mostrado en la sucesión apostólica, es decir, los nuevos sucesores, por así decirlo, los sucesores de los apóstoles que pasan de ser de obispos a sucesores apostólicos, no apóstoles, porque bien dice este numeral 860, hay ciertos aspectos que son intransmisibles, que no se pueden transmitir a los sucesores, y es, por ejemplo, ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es impresionante, ¿no? Con eso, pues vemos que los sucesores de los apóstoles, pues no son tan sucesores, porque los verdaderos apóstoles fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, aunque tú debes de saber, mi querido amigo, en esta tarde, que hay dos formas de ser de testigo de la resurrección. Primeramente, pues tener el encuentro directamente con Cristo, como lo tuvieron los apóstoles, los 11 apóstoles que estaban allí contemplando la resurrección física del Señor Jesucristo, que incluso lo tocaron, dice el apóstol Juan, al verbo de vida, lo palparon con sus manos. Pero otro apóstol o otros apóstoles, como el apóstol Pablo, que no estuvo presente el día de la resurrección, sin embargo el Señor se le aparece a través de la revelación. O sea, son estas dos formas, son estas dos maneras en las cuales se puede ser verdaderamente testigo de la resurrección, que por supuesto esto no llenan los sucesores, porque no pueden ser testigos de la resurrección física del Señor, porque esta sucedió pues en el año 33 y medio de la era cristiana, y ellos lamentablemente pues se quedan así con su lógica, y pues lógicamente no puede regresar al tiempo antiguo a ser testigo de Cristo. Pero para Cristo y para Dios nada es imposible, ¿no? Cristo se le apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco a la media hora del día. A la hora sexta del día se le aparece en el camino a Damasco, y una luz le rodea y el apóstol Pablo cae a tierra, y entonces él empieza un diálogo con el Señor y empieza a recibir el ministerio apostólico, y es constituido el apóstol Pablo testigo de la resurrección de Cristo sin haber visto el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Eso es impresionante. Esto, por supuesto, es un imposible para la iglesia mayoritaria que hoy exista que hoy exista el Señor Jesucristo, que dé a través de la revelación a los apóstoles de Jesucristo, que dé testimonio de que Cristo vive y reina para siempre. Es una terrible losa la que tiene en este aspecto la famosa
sucesión apostólica que carece del testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por otra parte tenemos los fundamentos de la iglesia, el fundamento de la iglesia, pues que es la doctrina de los apóstoles, lo cual carecen porque son precisamente los obispos los que han establecido concilios, los que han establecido dogmas, los que han inventado doctrina mezclada con la filosofía, con la teología griega, como es el caso de los dogmas de la doctrina católica, etcétera. ¿Por qué? Porque pues a falta de los fundamentos de la iglesia, o sea, de la revelación de Dios en los apóstoles de Jesucristo, pues se van a este aspecto de convocar concilios y ponerse de acuerdo entre toda la multitud para establecer doctrinas, ¿no? Estos son dos losas completamente muy pesadas para la doctrina de la sucesión apostólica, pero también pues hay un aspecto permanente y aquí esto es lo que tenemos nosotros que alcanzar a pensar en esto porque la iglesia mayoritaria ha buscado una conexión precisamente desde el momento que el emperador Constantino en el año 400 establece al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pues encontramos que va a tratar de buscar una conexión directa con los acontecimientos del siglo I, porque en el momento que Constantino establece al cristianismo como la religión oficial del imperio, han pasado ya 4 siglos después de la muerte del último de los apóstoles. Entonces, este aspecto permanente en su misión, toman el primer texto que está en Mateo 28:20, el cual Cristo prometió al ministerio apostólico. No es una promesa al hombre porque el hombre muere, la vida del hombre tiene 60, 70, 80 años de vida, si en los más robustos son 90 años, con todo esto su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, pero en Cristo Jesús la promesa hecha en Mateo 28:20 es al ministerio, el ministerio que permanece hasta el día de hoy en el siglo XXI, el ministerio apostólico levantado por Cristo. Cristo no está limitado a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. El tiempo no le prohíbe a Cristo establecer apóstoles cuando Él quiere, cuando Él lo desea, conforme, por supuesto, lo marca el reloj divino de Dios. Esto es interesante porque la iglesia, pues, entiende literalmente este texto de Mateo 28:20, cuando dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos entienden con este texto precisamente que desde el momento, o sea, el momento de la resurrección de Cristo, que el apóstol Mateo cita este texto de Mateo 28:20, que curiosamente se escribe aproximadamente 40 o 50 años después de la resurrección de Cristo, queda pues establecido este texto de Mateo 28:20 como una, digámoslo así, eh, una orden de Cristo, pero si se entiende con una lógica humana, pues te va a llevar a que la iglesia no desaparece, la iglesia está establecida todos los días hasta el fin del mundo. Pues por supuesto, ellos no creen en la restauración de la iglesia en los tiempos de salvación que Dios establece, pero la intención es usar la lógica como una lógica humana, no el argumento bíblico conforme a la voluntad de Dios, para tratar de tener una conexión de Mateo 28:20 con los 266 papas que han existido en la Iglesia Católica. Entonces, este es un texto fundamental para decir, bueno, desde la muerte del apóstol Pedro, Pedro establece a Lino, y Lino establece a Anacleto, y Anacleto establece al otro sucesor, y así hay una cadenita de 266 papas que a través de la imposición de mano, que es un momento, en un momento vamos a recalcar y a tumbar esos argumentos con la Biblia, porque pues a través de la imposición de manos es el apóstol Pedro el que establece a Lino,
como sucesor del apostolado de Pedro, pero qué curioso que ni Pablo, ni Juan, ni los apóstoles que vivían en ese tiempo se dieron cuenta de esta supuesta sucesión, porque ni uno de los apóstoles que hemos mencionado da una épice de información sobre un ungimiento de Pedro a Lino. No se puede encontrar más que en la tradición, en los apócrifos de la Iglesia Católica, que son libros pues que se encontraron o que se escribieron en el siglo II después de Cristo, donde solamente en los libros apócrifos te puedes encontrar una pequeña reseña acerca de este acontecimiento, tanto de Lino como del apóstol Pedro. Pero en la Biblia, en los escritos que no son apócrifos, no existe nada de estos acontecimientos, ¿no? A más de un pequeño texto que divaga allí las escrituras, pero que los historiadores dicen no es el Lino que el apóstol Pedro supuestamente estableció como su sucesor. Entonces, los apóstoles, el cuerpo apostólico, digámoslo así, del siglo I, no se dio por enterado de alguna sucesión, una imposición de manos de Pedro, cuando Pedro no era el mandamás en la iglesia primitiva, ya que con él administraban 11 apóstoles más en ese tiempo del siglo I, y todos tenían la autoridad al mismo nivel, el mismo encargo por Cristo. Entonces, no se dan por enterados absolutamente nada los otros apóstoles como Pedro, como Matías, no escriben absolutamente nada, no hay un documento que dé testimonio de la supuesta sucesión de Pedro a Lino. Pero bien, este texto se conecta precisamente con esta misión confiada a estos apóstoles en Mateo 28:20, pero que la Iglesia Católica ha tratado de tener una conexión en Mateo 28:20 con los apóstoles de la Biblia hacia los sucesores, que son hasta el día de hoy 266 papas. Pues esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, como lo interpreta la Iglesia. Pues el Evangelio tiene que, miren esta parte interesante del numeral 860, pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida. Yo estoy de acuerdo hasta aquí. El Evangelio que se tiene que transmitir es el principio de la vida de la iglesia, y esto es transmitido por los apóstoles. Ellos son los que han recibido la administración de la gracia, y mientras exista el administrador de la gracia, pues puede existir completamente el evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio que da vida eterna. Pero aquí viene una añadidura en el numeral 860 que por supuesto no comparto yo, y no estoy para nada de acuerdo con esta fracción, que no es más que una añadidura al, al numeral 860. Por eso los apóstoles se preocuparon en instruir sucesores. Esto es lo que vamos a tumbar con la historia, donde los apóstoles se ocuparon en tener sucesores, porque podríamos preguntar quién fue el sucesor del apóstol Mateo, quién fue el sucesor del apóstol Juan, quién fue el sucesor del apóstol Bartolomé, quién fue el sucesor del apóstol Matías. Si todos se preocuparon por levantar sucesores en plural, como dice el numeral 860, entonces cada apóstol debe de tener su sucesor, pero curiosamente nada de eso marca las escrituras. Y entonces en el numeral 861 del catecismo se habla con detenimiento y con detalle de los obispos. Oigan aquí qué raro, porque para poder ser sucesor de un apóstol de Jesucristo, pues tienes primeramente que tener el grado de obispo, ¿no? Tener un alto grado, que es el más grande en la Iglesia Católica después del papado, cuando no es así. Pablo no era obispo de nada, no era ministro de nada, ni siquiera era miembro de la Iglesia, y el Señor Jesucristo le habla, se le aparece precisamente para darle el apostolado a el apóstol Pablo, cuando éste no tenía absolutamente ningún ministerio. Entonces, esa regla ya de que ahora tienes que ser obispo, pues eso ya queda establecido por parte de la misma iglesia, ¿no?
porque pues en este punto resalta que los apóstoles tienen la cualidad que les hace irrepetibles. Mira esta parte, otra frase de mismos argumentos católicos como para ponerle un peso en contra de la sucesión apostólica. Este punto resalta que los apóstoles tienen la cualidad que les hace irreprensibles, una cualidad que hace que sea punto de referencia en la iglesia. Muy bien, vamos a ver si en verdad los papas fueron irreprensibles, porque en la iglesia católica, pues si ustedes no sabían esto por parte de la historia, el papado se llegó a obtener a través de amenazas, a través de muertes, a través de compra de votos, a través de la corrupción acerca de los votantes para poder obtener el papado. De hecho, Juan número 12, el papa que a sus 20 años ya era papa de la iglesia católica, murió mientras fue sorprendido por un marido celoso cuando el papa tenía relaciones sexuales con una miembro de su iglesia en la propia cama de esta mujer. El papa Juan XII fue muerto con un martillazo en la cabeza. Y entonces, pues, eso de irreprensible no puede aplicar en los papas, porque de hecho hubo otro papa que, pues, para que no cayeran en tentación los miembros de su iglesia, ordenó a los hombres castrarlos hasta que un emperador romano tiene que hacer una ley nacional en Roma para que fuera pena de muerte que los miembros de la Iglesia Católica que aspiraban a buenos cargos en la Iglesia se castraran para poder evitar los impulsos de la tentación sexual. Entonces tiene que ser un emperador romano el que establezca pena de muerte. Es impresionante, ¿no? Este es un punto de referencia en contra de la iglesia, que por supuesto tenemos aquí el libro La Iglesia Católica y el Sexo, o los Papas y el Sexo, donde podemos encontrar toda esa información, ¿no? Entonces, podemos imaginar que la primitiva iglesia cristiana, cuando algún apóstol iba a predicar, pues el entusiasmo se suscitaba en presencia, la algarabía del gozo de contemplar a un apóstol de Jesucristo, decir viene Pedro, viene Pablo, o glorificar la palabra de Dios en ellos, pues sería muy emocionante escucharlos, porque esos apóstoles habían sido testigos de la resurrección de Jesús, lo cual había tocado, lo habían tocado al Señor Jesús, habían comido con él, habían compartido con Jesús esas convivencias durante 3 años y medio, y esa era una cualidad básica y sigue siendo una cualidad básica de ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Nada más que la iglesia mayoritaria no conoce estas dos formas de poder ser testigos de la resurrección de Cristo, ya sea de manera física, estando presentes, que eso solo le corresponde a los primeros apóstoles, pero también viene por la revelación que le corresponde hoy a los apóstoles como el apóstol Pablo y a los apóstoles contemporáneos en este tiempo de la restauración. Pero no solo sería eso, porque los apóstoles van falleciendo, ¿verdad? Y aquí es donde entra ya la idea de la iglesia. Mientras van falleciendo, ellos establecen sucesores. Ellos establecen sucesores. ¿Por qué? Porque Jesús, recuérdenlo, Mateo 28:20, Jesús prometió que verdaderamente estaría con ellos hasta el fin del mundo. Jesús promete, le llaman a esta promesa una gracia sostenida. Es decir, una gracia sostenida es de que lo que Cristo promete, Él lo sostiene, Él lo cumple en su momento. Esta es una gracia que perdura a lo largo del tiempo y no es una gracia puntual. No es una gracia puntual, sino es una gracia permanente, que se sostiene, porque Dios es fiel, no se arrepiente de los dones que da. Uno de los motivos para entender que Cristo quiso fundar su iglesia, es decir, la iglesia católica, según ellos, Cristo quiso que hubiera una continuidad después de la muerte de los apóstoles en su iglesia. Esto es lo que dicen, se argumenta cuando se defiende el numeral 860 y el numeral 861 del catecismo, los obispos sucesores de la iglesia católica.
Y fíjense algo muy importante, hermanos, porque algún autor por ahí dice que Cristo vino a predicar el reino de Dios y otros que después fundó la iglesia. La iglesia fue fundada por Jesús, dicen ellos, nacida del costado de Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Por eso toman esta simbología, ¿no? Como la creación del hombre, cuando Dios toma de la costilla de Adán a una compañera, así más o menos espiritualmente, de la costilla de Cristo sale la iglesia, la cual es la esposa del Cordero. Y toda predicción y las obras de Jesús, de todas ellas, se desprende la voluntad de Cristo de fundar su iglesia. Esto ya lo hemos, se comenta ampliamente en la Iglesia Católica, que fue así como se establece en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La realidad es que Cristo vino a poner las bases de su iglesia. La iglesia es fundada en el día de Pentecostés. Ya no estaba Cristo aquí en la tierra, ya tenía 10 días que había ascendido a los cielos, porque Jesús funda su iglesia por medio del ministerio apostólico. Esa es la realidad que nos dice el hermano Lucas en el libro de los Hechos. Jesús funda su iglesia el día domingo de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Y no había iglesia mientras estaba Cristo presente. Él vino a poner las bases, por esto el ministerio apostólico, porque de allí el ministerio apostólico es la máxima autoridad en la iglesia que va a dirigir los destinos de esta iglesia. Pero miren el pensamiento en cuestión de estos dos numerales. Es porque el propósito de Jesús, que sus dones de gracia no sean pasajeros, que sean puntuales, hoy, mañana sí, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces a esto se le llama gracia sostenida y permanente, hoy sí y mañana también. O sea que desde el siglo I hasta este momento sigue existiendo lo que se llama la gracia permanente, o sea, el cumplimiento de Mateo 28:19 sigue estando vigente hasta el día de hoy. Pues bien, hermanos, esperamos que les haya gustado esta pequeña. Hay muchísimo más, pero tenemos aquí estas diapositivas que vamos a presentar en este momento. Permítanme agrandar un poco la pantalla para todos ustedes aquí en la radio. Existe la sucesión apostólica, ya hemos visto las dificultades que tiene colocados por ellos mismos, ¿no? Porque el documento que te leí, que es un documento de 6 hojas y pues nos llevaría bastante tiempo analizarlo, pero son pues lo básico que puedes encontrar en torno a al peso en contra de la sucesión apostólica. Por ejemplo, tenemos dificultades sobre la sucesión apostólica. Vamos a iniciar con esta diapositiva del día de hoy. Fíjate que la afirmación de que los obispos son sucesores de los apóstoles, pues nos lleva a una crítica de los tiempos modernos, que ha puesto varias objeciones graves acerca de la sucesión apostólica, objeciones que por supuesto son irrefutables, como debemos de subrayar lo que todo hermano de la luz del mundo debe de tener pues bien identificado, precisamente para poder sostener una plática sobre la sucesión apostólica. Puntos importantes que todo hermano de la iglesia tiene que tener básicos. Ya si tú le quieres añadir otra cosa, no hay ningún problema, pero ante todo se subraya que la cualidad de apóstol, fíjate bien, es un privilegio. Tomo esto conforme al documento de la misma iglesia, es un privilegio que no se transmite. Mira cómo dicen ellos, ¿eh? Porque el apostolado lo da Dios. Ahorita vamos a ver esa parte importante, pero tú debes de tener esto, querido hermano, que vas a compartir esto donde quiera que tú vayas, platiques con un amigo católico, debes de tener estos puntos bien dominados. Primero,
es un privilegio dado directamente por Dios y por Jesucristo. Este apostolado no se transmite porque no es propio de los apóstoles. Ellos lo recibieron, ellos son administradores, y si tú analizas la parte que se llama administrar o administrador, quiere decir el que administra los bienes de un superior. O sea que el apostolado no es propio de los apóstoles, que ellos, en cuestión de que ellos digan, es un ministerio, ellos lo inventaron, ellos lo establecieron. No, ellos son siervos. Por eso las cartas apostólicas que tú lees en cualquier Biblia, por ejemplo, tomas la Biblia del Padre Torres Amat, y vas a encontrar esas partes, esas expresiones como Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, precisamente es para realzar a los autores del apostolado, que son Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, no se transmite, es decir, no puede un apóstol levantar a otro apóstol, ni por herencia, o sea, que sea un hijo el que va a continuar en el apostolado. No existe eso en la Biblia. Tampoco el apostolado se lucha para ganarse, ¿no? Hay una parte en las escrituras que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, diciendo: el que anhela obispado o el que anhela el diaconado, buena obra desea, pero es necesario, ¿verdad?, que el diácono sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y entonces encontramos, hermanos, que existe verdaderamente requisitos, vamos a decirlo igual como lo dice en la carta al apóstol, al hermano Timoteo, existen requisitos precisamente para establecer el diaconado, porque esa es una obra que se desea. El diaconado se puede desear, el diaconado se puede anhelar, el obispado se puede anhelar, se puede desear, y para esto es necesario que el candidato que va a ejercer el pastorado o el diaconado pues llene alguna serie de requisitos, y curiosamente, ¿no? Eh, Requisitos establecidos por los santos apóstoles del siglo primero. Interesante ese dato, porque si nosotros nos vamos a ver en los apóstoles, no hay requisitos para el apostolado. No se desea el apostolado, porque tenemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Él no deseaba ser apóstol de Jesucristo, él era un enemigo de la iglesia. Y tenemos allí el otro caso de el sucesor de Judas. El sucesor de Judas nunca dijo desear el apostolado. En ninguno de los dos candidatos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, ni uno de ellos confesó anhelar o ganar o hacer méritos por el apostolado. No, el apostolado no se gana, el apostolado es conforme a la voluntad de Dios. Tampoco es por votaciones, no hubo cónclaves en la iglesia primitiva, no hay humo blanco, no hay humo negro en la iglesia primitiva, no existe nada de eso. Esto viene del famoso cónclave a establecerse aproximadamente en el siglo XII, en el año 1200 después de Cristo, es cuando oficialmente se decreta el humo blanco o el humo negro para las votaciones de los obispos que son los sucesores, supuestamente. Ahora ya no es, ahora ya son los obispos, perdón, ahora son los obispos los que van a elegir al nuevo sucesor, al apóstol. Imagínense nada más, ¿no? Cosas completamente en contra de la Biblia. Entonces, hacemos esto. Este pequeño resumen: el apostolado es un privilegio dado por Dios y por Cristo, no se transmite, no se hereda, no se gana, o sea, no se hacen méritos para ser apóstol, no hay votaciones, no hay cónclaves, no hay compra de votos, no hay extorsión, no hay manipulación, no hay amenazas de muerte, no hay chantajes. Eso no existe en el verdadero apostolado establecido por Cristo. Pasamos a la segunda diapositiva para ir avanzando en esta tarde, mis amados hermanos, aquí en este momento, para que veamos nosotros lo que hay precisamente en esta parte, hermanos, que
vamos a analizar en este momento acerca del el apostolado de la Biblia. Vamos a hablar de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que es el sucesor del apóstol Judas, que se ahorcó, cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Judas se ahorca y entonces queda el lugar vacante y vamos a analizar todo eso. Pero quiero que ustedes vean 3 puntos importantes que podemos establecer aquí en este momento. Primero, la cualidad de los apóstoles de la Biblia, los apóstoles de Jesucristo, es única, es una cualidad exclusiva del ministerio apostólico, no la tiene ningún otro ministerio, ya sea el ministerio de profeta en la gracia, el pastorado, el diaconado, el obispado. No existe nada de eso en la cualidad de estos apóstoles, es única, es exclusiva de ellos. Los apóstoles siempre reconocieron, mira aquí es muy diferente, porque si nosotros nos vamos a un pequeño video, mira, déjenme ver si lo podemos compartir en este momento. No concuerda los apóstoles de Jesucristo con esto precisamente que hay, hermanos, respecto a que en la Iglesia Católica el Papa reconoce a los obispos que lo pusieron en el lugar de papa. Imagínense ustedes esta extraña elección que se hace respecto al apostolado. Esto es raro. A ver, déjenme ver si nos mandan aquí el video. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Sí lo alcanzaron a captar. Voy a regresar un poquito y vean a quién le agradece Benedicto XVI la elección de su apostolado. I signori cardinali hanno Mis señores cardenales me han elegido a mí. eletto me, un semplice, umile, hanno eletto me, un semplice, umile Giovanni Paolo II. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Se dieron cuenta, vamos a remover, agradecemos a la producción de la radio que nos haya mandado este interesante video, donde el Papa agradece no a Dios, no a Jesucristo, sino a precisamente lo que estamos hablando, al famoso cónclave compuesto por los obispos, los cardenales, ¿verdad? Que lo han elegido Papa. Esto, por supuesto, muestra una clara oposición a la Biblia. Encontramos, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Se los voy a leer aquí en este momento para que ustedes lo vean, hermanos, lo analicen, cómo es diferente la pues contestación de alguien que llega al máximo grado ministerial en la Iglesia de Cristo, que es el apostolado. Hemos visto que Benedicto XVI le agradece, ustedes lo escucharon bien, a los obispos la elección de su ministerio. Sin embargo, encontramos nosotros en Gálatas capítulo 1, versículo 15,
le voy a pedir aquí a nuestros hermanos de la radio para que nos coloquen la Biblia cibernética y podamos analizar esta partecita en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Dios les pague. Pero cuando agradó a Dios, fíjate bien a quién le agradece el apóstol Pablo. Hemos puesto el video de él, escúchenlo. Umili lavoratori. I signori cardinali hanno eletto me un Los señores cardenales, fíjate bien, los señores cardenales me han elegido a mí. Ahí lo dejamos en la pantalla. Los señores cardenales me han elegido a mí. Ahora veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla él de su ministerio. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es impresionante, maravilloso, como el apóstol Pablo acredita a Dios el origen de su ministerio y no a ningún hombre. Te voy a leer el primer texto, Gálatas 1:1, de este texto en las Sagradas Escrituras. Escúchalo bien, por favor. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mira, es muy diferente la respuesta. Benedicto XVI agradeciéndole a los cardenales de la Iglesia Católica la elección de su ministerio, pero Pablo agradece a Dios que lo llamó, que lo apartó desde el vientre de su madre, y Pablo dice y confiesa que su apostolado no es de hombres, no hay votaciones, no hay cónclaves, ni es por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Recuerda que el hombre no puede meter las manos en esta elección porque recordemos a Ananías. Ananías le dice al Señor, he oído cuántos males ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén. Sin duda alguna, pues él estaba en desacuerdo de que Pablo fuese llamado al apostolado. Por eso no es la voluntad del hombre la que impera en el apostolado, porque el hombre nunca está contento, nunca está a gusto con las decisiones de Dios. Entonces, el apóstol Pablo agradece a dos seres, a Dios y a Jesucristo, el origen de su apostolado. Esto es impresionante, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a analizar el siguiente texto, pero yo creo que con estos que hemos mostrado y que se han colocado aquí, pues nos pueden ser de mucha utilidad. Fíjate bien, vamos a seguir adelante. Ante todo, se subraya la cualidad de apóstol, que es un ministerio dado directamente por Dios y por Jesucristo. Puedes añadir más textos tú, querido hermano, que nos estás oyendo en este día de transmisión aquí en la radio. Yo apunté Gálatas 1:15, Hechos 1:26, Gálatas 1:1, y puedes buscar más donde Pablo se presenta como siervo de Dios, como trabajador, como administrador de la gracia de Dios, porque ante todo se subraya la cualidad de apóstol, que es un ministerio, márcate bien esto, directamente dado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, a los siervos que según su voluntad, recordamos el texto de San Juan 17, por ejemplo, San Juan 17:6, que te colocamos aquí en este momento para que tú lo conozcas. Ese texto también te puede servir. Porque cuando el Señor Jesucristo está orando ya a unas horas de que llegue Judas con toda la parvada de traidores para tomar preso al Señor como si fuera un malhechor, San Juan capítulo 17, en el versículo 6, el Señor Jesucristo dice esta oración tan interesante, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Esos hombres son los apóstoles. Tuyos eran y me los diste. El mismo Señor Jesucristo atribuye a Dios la elección desde la eternidad, porque pues Dios en su plan bendito establece este proyecto divino. Suyos eran y me los diste.
En el momento que Cristo pasa la noche orando, según el testimonio del escritor Lucas, es porque Dios le está dando a conocer lo que en ese momento era un secreto. La elección de los apóstoles de Dios, que está en el secreto de Dios, es manifestada a Cristo a través de esa oración. Por eso él dice, tuyos eran y me los distes. Entonces, apóstoles de Dios es lo mismo que apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante, estimados hermanos, en esta tarde. Entonces, hemos llevado este tema por un buen camino, por argumentos muy sólidos para llegar a esta conclusión que el ministerio apostólico no se transmite, no se hereda, no se gana por votos, no se hace ninguna labor meritoria para ganar el apostolado. Como punto número 1 en esta diapositiva que te mostramos en esta tarde, el apostolado es para quien ha visto a Jesucristo vivo, ya sea como lo vieron los apóstoles en el siglo I o a través de la revelación, cosa que ninguno de los 266 papas puede decir que ha visto a Cristo resucitado. Eso es el mismo numeral 861 lo refuta contundentemente, que no hay ningún papa que haya visto a Jesucristo como lo vieron los apóstoles, al menos después de su resurrección, mucho menos a través de la revelación, porque carecen de la revelación. O también, pues por esta revelación majestuosa que no se limita en tiempos, que no se limita en siglos. Dios es poderoso, Cristo es poderoso para revelar en todos los tiempos el apostolado, porque Él lo administra conforme a lo que Dios ya tiene en su plan bendito. Por ejemplo, a Pablo, a los apóstoles que levantó después de la muerte de Cristo, recibieron la revelación y fueron constituidos testigos de Cristo. Número 2, el apostolado es el que ha recibido directamente de Cristo una misión específica, es decir, esta misión de testificar como los testigos de Cristo en la faz de la tierra, ¿no? Son testigos principales como viendo su majestad. Escribía el apóstol Juan que ellos fueron testigos, y en todo el libro de los Hechos vamos a encontrar esta palabra de testigos de Cristo para llevar el evangelio, cosa que no pueden decir hoy los sucesores supuestos sucesores de Pedro. Y entonces el punto número 3, que es el que vamos a recalcar en un momento, porque jamás, fíjense ustedes, jamás hubo imposición de manos para recibir el apostolado. Eso no existe, lo vamos a demostrar en este momento. No hay tal sucesión, tal imposición de manos para establecer el apostolado. No existe en la Sagrada Escritura, lo vamos a tener que comprobar con la Biblia, que no existe tal práctica. Y hay que aclarar algo muy importante, porque estos son muy astutos cuando tú dices o tú aseguras que no hay sucesión apostólica a través de la imposición de manos. Va a venir una pregunta a continuación de parte de ellos, y es la siguiente pregunta, en la cual te dicen, bueno, que ustedes no creen en la imposición de manos. Claro que creemos en la imposición de manos. Hay evidencia bíblica por más contundente en las Sagradas Escrituras acerca de la imposición de manos. ¿Existe la imposición de manos? Claro que sí, ya sea para levantar algún ministro, como en este caso la elección de los diáconos. Los primeros diáconos de la iglesia los pusieron al frente de los apóstoles. Ellos les imponen las manos para transmitirles el diaconado, que es muy diferente al apostolado. De hecho, Timoteo fue ungido, Pablo le impuso las manos. Y así podemos encontrar la imposición de manos, por ejemplo, para recibir el Espíritu Santo, practicada por los apóstoles, la imposición de manos usando aceite de oliva para presentar a los que se encuentran enfermos en la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo, dice el apóstol Santiago, y si hubiese pecado,
tuviere pecado, pues le serán perdonados. Entonces creemos en la sucesión de manos. De hecho, Cristo mandó un momento a los apóstoles en su administración a que impusieran las manos, a que ungieran con aceite a los enfermos. Eso lo hicieron los apóstoles estando Cristo presente, ¿no? Cristo, el mismo Señor Jesucristo, impone las manos sobre los niños para bendecirlos. O sea, hay evidencia superabundante en la Biblia, hay abundancia de esta práctica de la imposición de manos, pero jamás vas a encontrar la famosa imposición de manos, jamás vas a encontrarla, digámoslo así, para levantar a otro apóstol de Jesucristo. No existe eso y lo vamos a demostrar contundentemente con los textos, aunque hay un texto que parece ser que sí indica la imposición de manos para levantar apóstoles. Pero vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Vámonos allí a empezar a analizar esto. Coloco aquí la tercera diapositiva en esta tarde. Vamos a ver aquí vamos a ver si es bíblica la imposición de manos para recibir el apostolado. Hay un texto muy famoso, antes de colocarlo, permíteme leerte aquí esta diapositiva de esta tarde, y yo quiero que lo analices bien. El texto en cuestión, el texto que vamos a analizar es el texto de Hebreos 3:1. Porque en el texto de Hebreos 3:1 vamos a considerar esto que muchas veces desconocen las personas. E incluso muchos han llegado a decir que no puedes rebajar a Cristo a la altura de un apóstol. Eso no es, realmente no es verdad. Porque Dios es el que lo coloca en este lugar a nuestro Señor Jesucristo. Obsérvenlo bien, qué es lo que dice esta parte, qué es lo que dice esta parte. Obsérvenlo bien, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Observen ustedes, por favor, observen ustedes que es el Señor Jesucristo el que está siendo colocado por Dios. Esto lo entienden los hermanos participantes del llamamiento celestial acerca de quién es Cristo. Consideremos, dice el apóstol, el escritor a los hebreos, consideremos, hermanos participantes del llamamiento celestial, esto es para ustedes, a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión llamado Cristo Jesús. Es el mismo Dios el que coloca en el apostolado a Cristo. Ya que alguien diga, no, que no lo rebajes al apostolado de los hombres, de los que Cristo levantó, bueno, eso ya no es asunto nuestro, ya es simplemente una opinión personal, porque aquí el que lo está poniendo de apóstol es el que inspiró al escritor a los hebreos, ¿no? Y una de las terribles refutaciones bíblicas que recibirán la sucesión apostólica precisamente es la imposición de manos, esta práctica que no se usó, óiganlo bien ustedes, márquenlo bien, hermanos, no se usó, otra vez, no se usó en la elección apostólica. Aquí tenemos el primer caso del apóstol Jesucristo. Vamos al primer caso de nuestra fe, el apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús. La pregunta es muy sencilla, porque ¿en qué parte de la Biblia, chequen ustedes por favor, en qué parte de la Biblia dice que al apóstol Jesucristo se le impusieron las manos para recibir el apostolado? ¿Dónde dice eso? ¿Tienes tu derecho a ser respondido?
y tienes tú derecho también a responder y a preguntar. Pero esa es una pregunta muy importante, porque si el apostolado se recibe por la imposición de manos, entonces preguntamos, dónde está o quién le impuso manos al apóstol Jesucristo para recibir ese apostolado? ¿Quién? Pues el que defiende esta postura está comprometido a demostrarlo bíblicamente. ¿Por qué? Tú puedes ahí marcar un elogio a que la Iglesia Católica hizo la Biblia, la Iglesia Católica formó la Biblia, cerró el canon, como tú quieras, echarles una florecita. Bueno, pues que utilicen la Biblia para demostrarnos con la Escritura quién fue el que le impuso manos al apóstol Jesucristo. Por supuesto, en ninguna parte vas a encontrar, y nota importante, otra vez remarcamos, hermano, que creemos en la imposición de manos. Claro que sí, la creemos, la practicamos, hemos sido testigos de la imposición de manos para muchas cosas, pero jamás, este es el punto central que vamos a defender, porque jamás, amados hermanos, la imposición de manos se utilizó para levantar a otro apóstol. Ese es el punto central de nuestra plática en esta tarde. Ese es el primer texto, te lo leo aquí en la Biblia cibernética que nos proporciona en la estación de radio en Hebreos capítulo 3 versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La pregunta sigue en pie. ¿Quién impuso las manos al apóstol Jesucristo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dio el apostolado? Eso es lo que queremos ver, porque si existe la imposición de manos, tiene que existir en el apóstol Jesucristo. En el apóstol Jesucristo. Muy bien, continuamos con nuestra transmisión y coloco la diapositiva número 4. Lo vamos a leer, lo vamos a cotejar en esta tarde. Muy importante este argumento que tenemos en este momento acá. Chécalo bien, por favor. La elección de los 12 apóstoles hecha por Cristo. Eh, Nuestro hermano Lucas nos da una perfecta definición y yo quiero que en el momento que tú captes la imposición de manos, pues le podemos dar, hermanos, lectura a esa imposición de manos. Pero Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, nos va a decir algo bastante extraño que no encuentro yo, lamentada imposición de manos. Vamos a escuchar el texto del versículo 12 y 13 del capítulo 6 de Lucas. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lo coloco aquí ahora en la Biblia y vamos a ver si en este momento aquí en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, se marca esta famosa imposición de manos para recibir el apostolado. Chequen ustedes bien, mis queridos hermanos de la radio, en este momento. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso dice el versículo 12. Leamos el 13 ahora. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea, entendamos que esa palabra discípulos también se refiere a apóstoles. Y siguió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Chéquenlo bien. Empieza a dar el versículo 14, 15 y 16 el nombre de Judas como apóstoles de Jesucristo. Quiero que captes en este momento, hermanos, en este momento quiero que captes algo interesante. Vamos a ver si se puede captar en qué momento
se mueve, se manifiesta la imposición de manos. Leamos bien con atención Lucas 6, 12, 13, 14, 15 y el verso 16, y no vas a encontrar absolutamente nada que tenga relación con la imposición de manos. Preguntamos aquí, hermanos, entonces, en esta diapositiva número 4 de este interesante tema, ¿dónde está la imposición de manos? ¿Dónde está la imposición de manos aquí? ¿Por qué no aparece la imposición de manos para la elección apostólica? Porque Jesucristo el Señor no aprovechó. ¿Por qué Jesucristo el Señor no aprovechó para establecer como requisito de una futura sucesión apostólica? Dirá alguno, bueno, es que ahí se estaba instaurando apenas el apostolado. Cristo no está levantando sucesores. Bueno, los apóstoles son los que van a continuar esta obra después de Cristo. Pero no te preocupes, tenemos argumentos para resolver y aclarar esta situación de lo que estamos nosotros hablando. Pero nota, tenemos ya dos textos en este momento que no muestran absolutamente para nada esta imposición de manos para el apostolado. No la muestra, no aparece. Cátalo bien, tú la puedes contemplar allí y en cualquier momento lo puedes tú analizar ya con más tiempo, añadiéndole los otros textos de la elección de Marcos 3, Mateo 10 de los apóstoles, para ver si también se encuentra allí la imposición de mano. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva de esta exposición sobre el tema de la falsa doctrina de la sucesión apostólica. Pero aquí hay un evento muy importante, queridos amigos radioescuchas. Es otro evento donde se presenta, donde no se presenta la imposición de manos para transmitir el apostolado. Hechos 1:24, esto hay que tratar de detallarlo bien para que no entrar en una confusión, porque hay corrientes ideológicas que dicen que fueron los apóstoles los que escogieron al apóstol sucesor de Judas, e incluso existen diferentes corrientes que le llaman a Matías como el apóstol temporal, óiganlo muy bien, el apóstol temporal al apóstol Pablo. Es decir, Matías solamente fue elegido temporalmente para ocupar el lugar mientras Cristo levantaba al apóstol Pablo. Por supuesto, nada de esto lo sabían los apóstoles. Los apóstoles no sabían que Cristo iba a levantar a un apóstol para los gentiles. Eso no lo puedo yo encontrar en las escrituras. Tampoco puedo encontrar que el apostolado de Matías sea un apostolado, decía un pastor evangélico, un apostolado de poco impacto. Qué extrañas palabras, ¿no? Este apostolado de que por la falta de impacto, digamos que no hubo una manifestación como la de Cristo a Pablo, que por falta de este supuesto elección, por falta de impacto en su llamamiento, no hubo una visión celestial, no se puso un rayo del cielo que cayera sobre Matías, que lo iluminara a él. No, esto fue completamente muy diferente. Pero la verdad es que los apóstoles no eligieron a Matías, lo que sí hicieron es ir marcando lo que dice la escritura. Por ejemplo, si nosotros analizamos desde el verso 23 de los Hechos en el capítulo 1, pues vamos a encontrar algo muy interesante, hermanos. Fíjense ustedes bien esta parte. Y señalaron a dos. Oye, señalar no es escoger. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuál fue el trabajo de los apóstoles? Precisamente señalar de entre los hermanos que estaban allí, que vieron al Señor Jesús, etcétera, que lo vieron resucitado. Bueno, señalaron allí, queridos hermanos,
a dos de ellos, a Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos fueron señalados, no elegidos, fueron señalados por el apóstol, por los apóstoles de Jesucristo, fueron señalados. ¿Para qué? Para que uno de ellos escogiera el Señor. Pero vean ustedes, hermanos, lo que yo quiero que ustedes capten aquí, por favor. En el versículo 24 vamos a ver en esa parte cómo los apóstoles de Jesucristo se deslindan completamente de lo que será la elección, oigan ustedes bien, de Matías. Óiganlo bien. El verso 24, miren en qué momento los apóstoles se deslindan de la elección. No hay sucesión, no es por hombres, de el apostolado de Matías como sucesor de Judas. Orando dijeron, tu Señor. Mire, este es el momento en que los apóstoles se deslindan. Orando dijeron, tu Señor, están hablando al Señor Jesús, que conoces los corazones. Muestra esta parte, es impresionante aquí, hermano. La voy a colocar en la Biblia también para que tú la analices desde esta perspectiva bíblica. Hechos capítulo 1, vamos a subrayar nuestra Biblia cibernética, aquí te la voy a ir leyendo, desde el verso 23 al verso 26. Analicemos esta parte muy interesante para cada uno de nosotros. Obsérvalo bien. Y señalaron a dos. A dos. ¿Quién lo señaló? Los apóstoles. Los 11 que estaban allí. Y señalaron a dos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Verso 24, vean aquí cómo se deslindan los apóstoles, y orando dijeron, tú Señor, en esta frase, tú Señor, allí los apóstoles saben y entienden que no pueden ellos levantar a ningún apóstol y le atribuyen a Jesucristo, el autor del apostolado. Fíjate bien, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de todo de estos dos has escogido. Mira qué interesante. Muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Qué hacen aquí los apóstoles? Atribuyéndole a Cristo la elección del sucesor de Judas. ¿Lo vieron? Muestra, dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra. En esa frase de tú Señor y en esa frase de muestra, estamos viendo que los apóstoles le dan todo el crédito, todos los puntos a Cristo para que levante al sucesor de Judas Iscariote. Mira bien cómo la escritura va a dar un tremendo pacatazo a los que dicen que Matías no fue el apóstol número 12, sino solamente que fue un apóstol temporal para ser elegido mientras Cristo levantaba al apóstol Pablo. Eso no lo dice la escritura. Leamos el versículo 25 y 26. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí el sentido común nos dice que es para darnos cuenta, amados hermanos, de que este Matías
es el apóstol número 12, solamente tenemos que sumar. Si Matías fue contado con los 11 apóstoles, entonces sumemos 11 más Matías, nos da un total de 12. 12 apóstoles con Matías. Pablo nunca fue considerado el apóstol número 12, porque la escritura claramente señala que fue contado con los 11 apóstoles. 11 más 1 son 12 apóstoles. Interesante, mis estimados hermanos, cómo podemos solucionar este interesante texto. Paso a la siguiente diapositiva donde hay un argumento, pues, ¿qué te parece? En cierto modo favorable. Sí, claro que sí, en cierto modo favorable. ¿Favorable a qué? Pues a la imposición de manos. Porque este texto de Hechos 9:17, allí lo han argumentado que el hermano Ananías, que era un fiel que había pertenecido a los judíos, que era fiel de la circuncisión, que era un hombre de renombre entre los judíos, pues Cristo lo manda cuando ya Pablo tuvo el encuentro con él en el camino a Damasco. Al mediodía, Cristo tiene este encuentro con Pablo, Pablo tiene este encuentro con Cristo, y entonces Pablo queda ciego. En el momento que el apóstol Pablo queda ciego, es llevado porque no podía él, pues no podía él ver. Cristo entonces manda, observen bien, a el hermano Ananías para que haga él algo. Preguntamos, fíjense bien ustedes. Cristo manda a Ananías para que le dé el apostolado. Esa es una pregunta muy interesante. Cristo manda a Ananías para que le dé el apostolado. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Fíjense bien, el único argumento que avala la supuesta imposición de manos es precisamente el marcado en Hechos 9:17. Vamos a colocar aquí nuevamente la Biblia que nos otorga aquí la producción en este momento para ver algo interesante, analizarlo en el versículo 17. Fíjate bien, Vamos a ver el verso 17 y el verso 18. Esto es muy interesante, obsérvalo bien. Dice así este interesante texto. Fue entonces Ananías y entró a la casa donde pues ahí ya estaba Saulo de Tarso, y poniendo sobre él las manos, ojo aquí, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, obsérvalo bien, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado. Vamos a ver para qué lo envió Cristo al hermano Ananías. ¿Para qué lo envió? Observemos. Número 1. Lo subrayo aquí para que recibas la vista. Para que recibas la vista. Número 1. Número 2. Y seas lleno del Espíritu Santo. Hay una pregunta que hay
te llegan a hacer diciendo que para ser apóstol pues necesita ser lleno del Espíritu Santo. La verdad es que no, porque cuando Cristo elige a sus apóstoles en Lucas 6, 11, 12, 13, no hay, amados hermanos, derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, Cristo Jesús eligió a sus primeros 12 apóstoles y eran vacíos del Espíritu Santo. Noten ese dato, porque hay quien argumenta que para ser apóstol debes de estar lleno del Espíritu Santo y por supuesto eso no es verdad. Encontramos a los primeros 12 apóstoles ser apóstoles y carecer del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo reciben después de que Cristo resucita. He ahí la diferencia, estimados hermanos. Detalles muy interesantes. Para dos cosas escogió Cristo al apóstol Pablo. Una es que Pablo recibiera la vista a través de la imposición de manos. Y luego, para que Pablo sea lleno del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Y luego, el verso 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, el punto que tenemos que resaltar en este momento es precisamente lo que la diapositiva nos dice. En el verso de Hechos 9:17, Ananías entró en casa, poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pregunta entonces, contestada contundentemente: ¿para qué envió Cristo a nuestro hermano Ananías? ¿Fue para darle el apostolado? No, no fue para darle el apostolado. Número uno, fue para que reciba la vista. Pero también para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece entonces que Pablo fue o recibió el apostolado por la imposición de manos? Definitivamente, hermanos, no existe nada de eso. Son estos textos los que fundamentan para decir que así se recibe el apostolado o la sucesión apostólica. Los obispos ancianos, fíjate bien, ahora son los candidatos, pero hay una diferencia muy grande, mis estimados hermanos, en este momento, porque hay una gran diferencia entre ancianos y obispos que toman el lugar de los apóstoles. Pueden ser llamados sus sucesores, pero hay una gran diferencia. Aunque esta expresión del lugar es equivocada, lo que puede ser olvidado, porque ni un instante es que haya una relación el obispado con el apostolado. Es un plano completamente distinto que absolutamente no puede ser considerado sucesores en el sentido de proseguidores de la función apostólica, porque tocamos un punto hace un momento, que estos personajes son irreprensibles. Bueno, entonces fíjense bien. Si estos son irreprensibles, ¿creen ustedes que los actuales sucesores de los papas son irreprensibles? ¿Creen ustedes esto? Voy a dejar de compartir un momento
y vamos a colocar una evidencia si en verdad son irreprensibles o no son irreprensibles conforme a la conducta de los sucesores de Pedro. ¿Son irreprensibles? ¿No son irreprensibles? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver esta primera evidencia de los sucesores. Religiosa organizada por seres humanos imperfectos, los miembros de la Iglesia Católica Romana rara vez han estado a la altura de los elevados estándares establecidos por el Dios omnibenevolente, cuya propia voluntad afirma representar y hacer cumplir. Aunque cada uno de los peores papas de la historia pensaba que estaban lo más cerca posible de la gracia de Dios, estaban de hecho más alejados de las enseñanzas éticas de la Biblia que cualquier otro miembro de su institución. Al igual que los reyes y reinas de la Europa medieval, los clérigos disolvieron la separación entre iglesia y Estado, inmiscuyéndose en el mundo temporal y en la política según les convenía. Algunos papas mantenían abiertamente relaciones sexuales a pesar de haber jurado permanecer célibes. Otros se dejaron llevar por la codicia y utilizaron su influencia para amasar riquezas impías. Algunos eran vengativos hasta el punto de perseguir literalmente a sus oponentes hasta la tumba. Por regla general, los regímenes de estos papas se parecían a los de los infames emperadores romanos Nerón y Calígula. En el video de hoy hablaremos de los peores papas de la historia. Comenzamos la lista con Esteban VI, que gobernó de 896 a 897 y sometió a la Iglesia Católica Romana a lo que puede ser el episodio más extraño de toda su historia. Tras su ascensión al trono papal, Esteban sometió a Formoso, su predecesor, a juicio por perjuicio. Esto ocurrió a pesar de que Formoso ya había muerto. Por orden de Esteban, el cadáver desintegrado de Formoso fue exhumado de su tumba, vestido con las ropas papales y colocado en su antiguo trono. Mientras Esteban leía las acusaciones de perjurio, un diácono sacudía el cráneo del cadáver y pronunciaba respuestas previamente escritas en su lugar. Después de que sus restos fueran declarados culpables de los cargos, Formoso fue desnudado y vestido con harapos. Le cortaron 3 dedos, los que utilizaba para bendecir, y arrojaron el resto de su cuerpo al Tíber, el mismo lugar donde los romanos solían arrojar a sus criminales. Aunque las historias del llamado Sínodo del Cadáver se han contado con un aire de locura de Calígula, muchos historiadores creen que realmente había un método en la locura de Esteban. El Papa estaba empeñado en evitar que Formoso se convirtiera en una reliquia. A través de las reliquias, los santos seguían siendo miembros de la comunidad, participaban en la vida cotidiana de las personas que los veneraban. En ese sentido, seguían vivos. Fue esta presencia continua la que Esteban VI intentó negar a su predecesor. La naturaleza pecaminosa del Sínodo de los Cadáveres no pasó desapercibida para aquellos a los que Esteban obligó a participar, y muchos interpretaron un terremoto que se produjo durante la procesión como una señal de la desaprobación de Dios y un presagio de la eventual caída de Esteban. Juan XIII, uno de los papas más depravados de todos, procedía de una familia de mentores maquiavélicos. Su padre había gobernado Roma a través de papas títeres, mientras que su abuela casó a varios conquistadores italianos para colocar herederos en el Vaticano. Su familia era conocida por su astucia, pero Juan pasaría a la historia por su apetito sexual. Incapaz y poco dispuesto a cumplir los votos de celibato que acompañaban a su cargo, al parecer convirtió el Vaticano en su burdel privado. A lo largo de su mandato como papa, Juan mantuvo relaciones sexuales con cientos de mujeres, incluidas sus propias hermanas. Simon Sebag Montefiore, que dedicó un capítulo a Juan en su libro Titanes de la Historia, dijo que personificaba la pornocracia papal del siglo X. Esto no quiere decir que la lujuria fuera el único pecado del que Juan era culpable. Según Montefiore, el Papa también era conocido por emplear sistemas de botín, ofreciendo títulos y ascensos a personas que prometían ayudarle con sus crecientes deudas de juego.
Por si fuera poco, Juan también estableció alianzas con gobernantes alemanes para consolidar aún más su dominio y más de una vez dio la espalda a estos mismos gobernantes cuando desafiaron este dominio. Gracias a su deslealtad desenfrenada, Juan fue depuesto varias veces, pero dispuesto a degradarse más que ninguno de sus oponentes, siempre encontró el camino de vuelta al Vaticano, y su tenaz determinación de permanecer en el poder le costó la muerte mientras aún ocupaba el cargo. Su muerte se produjo en 964, cuando Juan fue sorprendido cometiendo adulterio. Los historiadores aún debaten si murió de un ataque o tuvo un desafortunado encuentro con un marido o amante indignado. Tanto en vida como en muerte, la reputación de Juan se cernió sobre la Iglesia Católica como una nube negra. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón el Grande, dijo que se necesitaría un día entero para enumerar todos los crímenes de Juan. La separación de Iglesia y Estado fue un pilar fundamental de las primeras democracias modernas, que muchos papas de esta lista intentaron desmantelar. Sin embargo, ninguno se implicó más en los asuntos temporales que Bonifacio VIII. A lo largo de sus 9 años de reinado, Bonifacio, un antiguo estudiante y practicante de derecho canónico, se inmiscuyó en numerosos asuntos internacionales, aprovechando el poder de su cargo para cambiar el rumbo de conflictos importantes, como la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Bonifacio se consideraba la máxima autoridad bajo Dios e hizo grandes esfuerzos por mantenerse independiente de los imperios de Europa. Cuando en 1296 Felipe IV prohibió a los miembros del clero servir en su gobierno, Bonifacio lo excomulgó de la Iglesia. El agitado mandato de Bonifacio suscitó intensas críticas. Dante Alighieri consideró oportuno colocar al Papa en el infierno. El delito que le llevó allí, al 8º círculo del infierno, fue el fraude, concretamente la simonía, es decir, la compra-venta de privilegios eclesiásticos a cambio de dinero o servicios. Bonifacio creía que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico debía responder siempre ante el Papa, mientras que Dante, cuya comprensión del cristianismo estaba arraigada en la contemplación de sus propios pecados, creía que ninguna posición debía prevalecer sobre la otra. El hecho de que Dante considerara oportuno condenar a Bonifacio al infierno cuando el Papa aún vivía y estaba en el poder, demuestra hasta qué punto era impopular. Al mismo tiempo, su especial participación en la Divina Comedia era la menor de las preocupaciones de Bonifacio. Tras declarar la independencia y superioridad del Vaticano sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador acusó a Bonifacio de simonía y sodomía antes de enviar a sus secuaces a capturarlo. Cuando sus captores exigieron su abdicación, Bonifacio dijo que prefería morir. Entonces fue abofeteado por el canciller francés al mando de las tropas. Después de esto, Bonifacio fue retenido durante 3 días, durante los cuales fue duramente golpeado y estuvo a punto de ser ejecutado. Sus captores le liberaron más tarde, pero resultó gravemente herido y murió poco después. El Papa Alejandro VI era miembro de la familia Borgia y para alcanzar el papado simplemente compró el título sobornando a los cardenales. Hasta aquí, todo bien. A lo largo de su papado, malversó dinero para su familia, vendió cargos eclesiásticos e hizo matar a herejes para confiscar sus bienes. En el imaginario popular, aún hoy Borgia sigue siendo sinónimo de libertinaje. La leyenda más infame es que cometió incesto con su propia hija. Pero también fue un gran mecenas de las artes y aceptó en Roma a los judíos expulsados de España en 1492. Si quieres saber más sobre él, hay videos sobre la familia Borgia aquí en el canal. Y el último de esta lista es Giovanni de Médicis, el Papa León X. Fue papa desde 1513 hasta 1521. Miembro de la poderosa familia italiana de los Médicis, León X disfrutó de las cosas buenas de la vida. Al inaugurar su mandato, hizo pintar de oro a un niño que desfiló por Roma anunciando una nueva edad de oro. El niño murió, pero la fiesta continuó. Ese sería su crimen, la ostentación.
Financió algunas de las obras de arte más famosas del Renacimiento, pero sus grandes gastos llevaron las finanzas de la iglesia a números rojos. Para ayudar a equilibrar las cuentas, dependía en gran medida de la venta de indulgencias, que consiste en pasar dinero a la iglesia para comprar el perdón de los pecados o, por ejemplo, sacar a un pariente muerto del purgatorio e incluso comprar una parcela de tierra en el cielo. Tal vez recuerde de la clase de historia que este sistema de pago por indulgencia enfureció a muchos, entre ellos a Martín Lutero, cuyas 95 tesis desencadenaron la Reforma Protestante y mermaron el poder de la Iglesia Católica. Bueno, pues como podemos ver, mis queridos hermanos, este es un pequeño corte de video para que ustedes vean si en verdad estos papas son dignos candidatos de la sucesión apostólica. Esto es muy interesante que lo analices, que lo veas, para que tú mismo compruebes lo que sucede. Vamos a ver otro pequeño corte por acá en estos momentos. Lo presentamos. Fue el Papa número 145 de la Iglesia, que ocupó el cargo en 3 ocasiones distintas, siendo el único Papa que ha renunciado 2 veces. Benedicto IX era el sobrino de 2 papas anteriores, Juan XIX y Benedicto VIII, y fue elegido Papa a los 20 años gracias a la influencia de su poderosa familia, los condes de Túsculo. Su pontificado estuvo marcado por la violencia, la venta de indulgencias y de lugares con reserva especial en el paraíso, el nepotismo y la inmoralidad. Se dice que celebraba actos inmorales con personas de muy baja reputación en el palacio papal, que tenía amantes de ambos géneros y que incluso ultrajó a monjas y niños. Su conducta escandalosa le valió el rechazo de la mayoría de los clérigos y laicos, que intentaron expulsarlo varias veces. En 1044 fue depuesto por una revuelta popular y sustituido. Este es un video más, véanlo ustedes, chequenlo perfectamente. De esto puedes encontrar muchísimo material que tú puedes comprobar de la vida y la famosa pornocracia que se vivió un tiempo en la Iglesia Católica. Esto es lamentablemente terrible, pero déjenme ver si este también es un video interesante sobre el asunto en que estamos nosotros hablando. Pocos personajes son tan controvertidos como Benedicto IX, un joven que ascendió al trono de Pedro en una época en que el poder y la corrupción parecían entrelazarse de manera irremediable. Su historia, marcada por excesos, escándalos y crímenes, revela una faceta oscura de la Iglesia Católica en la Edad Media. Desde su nombramiento a una edad tan temprana hasta su caída final, exploraremos la vida de este papa infame que, en palabras de sus contemporáneos, se convirtió en un verdadero símbolo de la depravación eclesiástica. Sin más preámbulos, comencemos. En plena Edad Media, uno de los papas que más denigró la silla pontificia fue Benedicto IX. A los 12 años fue nombrado papa gracias a la compra de su puesto por su padre, el conde Alberico III. Desde el principio, su pontificado fue considerado una degradación, siendo llamado el demonio disfrazado de sacerdote. Las acusaciones en su contra eran inquietantes: bisexualidad, abuso de poder, violencia, hechicería, prácticas ocultas y violación. Perteneciente a la dinastía de los Teofilactos, Benedicto IX era sobrino de papas y creció en un entorno donde el poder se utilizaba sin remordimientos. Los cronistas afirmaban que creció haciendo lo que quería, mostrando una precocidad en su comportamiento poco convencional. San Pedro Damián lo calificó como el Nerón de San Pedro, asegurando que solía escaparse del palacio en las noches oscuras para invocar espíritus malignos y seducir a mujeres piadosas hacia la lujuria. Benedicto IX vivía como un sultán en el palacio pontificio, rodeado de un gran grupo de acompañantes que utilizaba para satisfacer sus deseos. En ocasiones incluso compartía a su hermana de 15 años con amigos, y le excitaba observar cómo ella mantenía relaciones
con hasta 9 compañeros. La depravación de Benedicto IX alcanzó niveles horripilantes, y las calles de Roma estaban llenas de sangre, robos y actos delictivos, todo orquestado por su familia. Las fiestas que organizaba incluían a nobles, soldados y vagabundos, y durante una de ellas sufrió su primer intento de asesinato. Un noble intentó estrangularlo, pero un eclipse solar inesperado desvió la atención de los presentes y lo salvó. En 1035, un levantamiento popular amenazó su papado, pero el emperador Conrado II envió tropas en su defensa. Benedicto IX fue acusado de simonía, lucrándose vendiendo misas y ceremonias eclesiásticas. Cuando clérigos polacos pidieron una dispensa para el príncipe Casimiro, quien deseaba ser rey, el papa sugirió que podrían conseguirlo a cambio de una generosa donación a su persona. En 1044, los Crescencio lo obligaron a huir de Roma, y Juan, obispo de Sabina, asumió el cargo como Silvestre III. Sin embargo, Benedicto IX regresó con la ayuda de tropas alemanas, recuperando su puesto. Pero solo se mantuvo por 2 meses antes de renunciar para casarse con su prima. Benedicto IX vendió su tiara a Juan Graciano, arcipreste de San Juan y miembro de una rica familia judía, exigiendo 1.500 libras de oro y toda la recaudación de la Iglesia entre los fieles de Inglaterra. Después de aceptar estas concesiones, Juan Crescencio se convirtió en el nuevo papa, Gregorio VI. Mientras tanto, el infame Benedicto IX abandonó Roma para prepararse para su enlace. Existían 3 papas vivos, el recién llegado Gregorio VI, el dimisionario Benedicto IX y el depuesto Silvestre III. Sin embargo, el rey Enrique III no permitió esta situación y nombró a un nuevo papa, Clemente II. Finalmente, el 17 de julio de 1048, Benedicto IX fue expulsado y excomulgado. Se retiró como monje en Grota Ferrata, donde murió el 18 de septiembre de 1055. Dante Alighieri lo condenó al infierno, afirmando que su papado había alcanzado el nivel más bajo de degradación. Las palabras de sus biógrafos reflejan su desprecio. A los 14 años había superado en desenfreno y extravagancia a todos los que le habían precedido. Según el Papa Víctor III, su vida fue tan vil, tan sucia, tan execrable, que me estremezco al pensar en ello. Benedicto IX es recordado como uno de los personajes más controvertidos de la historia de la Iglesia. Un oscuro reflejo de los abusos de poder en la era medieval. La historia de Benedicto IX es una lección sombría sobre cómo el poder puede corromper incluso las instituciones más veneradas. Su vida, marcada por la depravación y la ambición desmedida, dejó una huella imborrable en la historia del papado. A través de sus excesos y escándalos, nos recuerda que la búsqueda del poder sin principios puede conducir a la degradación no solo del individuo, sino de toda una institución. Bueno, como podemos ver, mis queridos hermanos radioescuchas, estos pequeños cortes de video pues nos anuncian la falta de piedad y que por supuesto pues estos sucesores de Pedro no llenan los estándares apostólicos. Vamos a ver el último videíto para que cheque usted también de lo que estamos hablando. Solo 11 han sido no europeos, incluyendo 7 asiáticos, 3 africanos y 1 americano. De los 254 pontífices europeos, 214, el 84%, han sido italianos. Sin embargo, desde la muerte de Juan Pablo I en 1978, los 3 papas que lo han sucedido han sido no italianos: el polaco Juan Pablo II, el alemán Benedicto XVI y el argentino Francisco. Esto es una muestra de la desitalianización que ha emprendido el catolicismo en las últimas 5 décadas. Este es un dato bastante interesante, el por qué ahora los papas ya no son italianos. Un largo y oscuro secreto se esconde a través de esta terrible
historia del papado. Por eso decimos nosotros, hermanos, que tanto ancianos como obispos que toman el lugar de los apóstoles y pueden ser llamados sus sucesores, pues están a años luz de ser la viva imagen de los apóstoles, aunque pues esta expresión da lugar a equívocos por lo que acabamos de ver, lo que no puede ser olvidado. Las evidencias hay en todos los lugares que tú te metas a la historia de los papas, siempre vas a encontrar la pornocracia, el soborno, el asesinato, las fiestas sexuales como los Borgia, la famosa fiesta de las castañas, y pues ni un instante es que se hallan bajo el plano distinto y que absolutamente pues no pueden ser considerados sucesores en el sentido de proseguidores de la función apostólica, porque sus obras están a años luz de imitar por lo menos al apóstol Pedro. Son sucesores, pues lo colocan ellos pues en un sentido cronológico, ¿no? Para que no se vaya a caer a tierra pues aquella famosa frase de Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pues esto no es cualitativo, su función pues sucede a la de los apóstoles, pero es especialmente diferente como lo hemos comprobado. Vamos a ver nuestra última diapositiva del día de hoy, queridos hermanos, que esta es una refutación, una diferencia entre los apóstoles y los episcopos. Aquí tenemos en la parte de arriba que son los obispos que llegan a ser papas, y se añade que desde el origen hay una gran diferencia entre apóstolos y episcopos, o sea, el consejo episcopal no llena las cualidades, amados hermanos, de lo que nosotros queremos presentar o de lo que se pretende, hermanos, presentar en ese momento, ¿no? Es algo realmente interesante si tú quieres hacer esa diferencia. El segundo término significa vigilante, administrativo y disciplinar, y algo muy distinto de la función espiritual del apostolado. Esto es sin una aplicación de una distinción pues más general, ¿no? Y muy querida por los críticos modernos, es que la verdad jamás las funciones obispales, las funciones episcopales podrán pues mantenerse o establecerse, digámoslo así, a la altura de los apóstoles de la Biblia, ya que hay algo muy interesante aquí que podemos recordar, que la Iglesia de Cristo siempre reconoció en los apóstoles de Jesucristo, pues la máxima autoridad en la Iglesia, porque así se ha sido enseñado desde el siglo I. La máxima autoridad la deja Cristo en el ministerio apostólico. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la organización de la Iglesia del siglo I siempre reconoció esta superioridad, este entendimiento que tenía de parte de Dios, la superioridad apostólica sobre todo los obispos. Podíamos conocer, por ejemplo, a un Apolos lleno de capacidades, lleno de conocimiento en las escrituras de aquel tiempo, pues nos referimos a la ley, los profetas, a los salmos, etcétera. Se reconocía y en cierto modo era alabado el hermano Apolos por la gran capacidad, porque así lo escribe el mismo apóstol Pablo, ¿no? Poderoso en las escrituras, pero hay una distinción muy significativa entre Pablo y Apolos, porque Pablo dice, yo sembré, que él hace la función principal, que es sembrar la palabra, y Apolos regó. Mira la diferencia allí. Apolos se queda considerado, a diferencia de todo esto, como el que riega lo que alguien siembra. Y esto, por supuesto, pone en un nivel de superioridad al apóstol Pablo, porque si Pablo no hubiese sembrado nada, ¿qué riega Apolos? ¿De qué le hubiese servido toda su capacidad? ¿De qué le hubiese servido toda la capacidad a Apolos de sembrar o de regar si no
reconoce al apóstol Pablo. Entonces, la iglesia reconoce, ¿no? Y Pablo es consciente de eso cuando escribe a los hermanos de Corinto: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré en el evangelio. Eso es algo maravilloso. Podrán tener 10,000 enseñadores, 10,000 maestros, 10,000 sabios, pero la iglesia reconoce a la fuente de la autoridad, como es en este caso el apóstol Pablo. La organización de la primitiva iglesia siempre se ha reconocido esta superioridad del apóstol Pablo sobre los otros ministerios en la iglesia, tanto que fueron los apóstoles los que establecen los requisitos, ya sea para el obispado, ya sea para el diaconado, siendo los apóstoles los responsables de ordenar a través del Espíritu Santo, claro, estos ministerios que existen en la iglesia. Todo aquel que lee la Biblia legítimamente, sin quitarle ni añadirle nada, pues tendrá que reconocer, amados hermanos, que el apóstol Pablo es la máxima autoridad, el ministerio apostólico es la máxima autoridad en la iglesia, y que por lo tanto ministerios, diaconado, obispado, pastorado, dependen del apostolado para que se pueda establecer en la verdadera iglesia de Cristo. Ningún ministerio se levanta fuera del apostolado. Esto es lo que la iglesia reconoce en el siglo I. Es muy diferente al episcopado. Mira, voy a colocar aquí la última diapositiva de esta tarde para que tú veas la aparición del famoso cónclave, que pues es una obra ya, se le reconoce como el Consejo Cardenalicio. El Papa en el 2014, el Papa que estaba en ese momento, añade 25 cardenales más al famoso cuerpo de cardenales que componen el famoso cónclave, que va a ser la elección de los futuros papas, porque el primer cónclave, pues en el sentido jurídico de la palabra, fue establecido en el mes de enero del año de 1276. El cónclave es un proceso de elección del papa mediante voto secreto. Esto ya es ajeno al apostolado, por supuesto. Algunos papas escogidos por votos, otros por chantajes, otros por amenazas. Eso es lo que la triste historia nos cuenta. En 1914 se eligió a Benedicto XV como sucesor de Pío X, quien murió en el Vaticano el 20 de agosto. Estos son algunos papas que fueron elegidos ya en el cónclave en 1530. El cónclave más corto de la historia dura solamente 10 horas. En 1823 se eligió a Aníbal Sermatier de la Genga, quien tomó el título de León número 12. Y así podemos tener una larga lista de esta extraña elección apostólica de los sucesores que no son testigos de Cristo, que no tienen las señales de apóstoles de Jesucristo, pero esto es lo que te venden hoy en la iglesia mayoritaria. Pues bueno, mis amados hermanos, hemos terminado esta transmisión el día de hoy aquí en este en vivo muy interesante para la estación de radio Luz y Fe LLDM. Espero les haya gustado. Tú, por supuesto, puedes añadir más información sobre la famosa sucesión apostólica, y esperamos esta transmisión pueda servirte en tu conocimiento, la ampliación de tu conocimiento y el deseo para conquistar las almas para la vida eterna. Yo soy el hermano Dani. Esta es la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. Esperemos que este interesante contenido te guste. Te invitamos a suscribirte a el canal del Fundamento de la Verdad a través de la plataforma de YouTube, también a nuestra página de Facebook, y también lo hagas, por supuesto, bajando la aplicación en Play Store de la famosa estación de radio, la cual ha tenido un gran éxito entre todos nuestros hermanos. Te invitamos a que busques allí en Play Store. Es de mucha confianza para que tú estés escuchando estas transmisiones las 24 horas del día. Puedes bajar la aplicación de Luz y Fe, la luz del mundo,
a las naciones para que puedas escuchar los temas las 24 horas del día, por si tú vas en el camino, trabajas de noche o te gusta disfrutar tus días laborales escuchando el contenido de nuestros canales. Pues yo soy el hermano Dani, no te quito más tu tiempo, deseo que este contenido haya sido de tu agrado y nos vemos en una próxima transmisión. Saludos desde el Estado de México. Radio Luz y Fe presentó. Los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad del expositor e invitados, mas no de la Iglesia a la Luz del Mundo. Esto fue El Fundamento de la Verdad con Daniel Domínguez. Estamos comprometidos con la información para dar a conocer el Evangelio eterno que predica un verdadero apóstol de Jesucristo. La fe viva, hermanos, es un don de Dios que no se puede heredar. No nace por vivir en la misma casa. No se engendra por compartir los mismos alimentos. Por el contrario, debemos de cuidar que en nosotros y en nuestros hijos no exista una fe